Hoy estaremos hablando sobre la antigua Roma. Entonces, nosotros en la sesión anterior hablábamos de cómo el imperio griego había sido o había caído en declive por, por causa de la muerte de Alejandro Magno, y ya luego que se habían dividido en los tres generales, pues los territorios conquistados por Alejandro, y luego pues que fueron sometidos por los romanos. Entonces, primero vamos a ubicarnos espacialmente sobre ese territorio ubicado en Europa. Entonces vamos a encontrar lo que conocemos como el territorio romano. Y aquí pues entonces vamos a encontrar, quiero que por favor tengan en cuenta este río, el río Tíber, porque aquí vamos a encontrar parte principal de los orígenes de la Roma antigua, sobre este río Tíber en especial. Entonces, resulta que Roma fue una potencia imperial en el año 146 a.C. y puso fin al imperio helenístico. Comenzó como una simple tribu de pastores del centro de la península itálica, y luego entonces los ciudadanos de Roma lograron conquistar, en un proceso muy lento pero organizado, un vasto territorio que se extendía por Europa e iba hasta el norte de África y oriente de Asia. Resulta que existen varias teorías sobre el origen de Roma. Entonces ahí vemos la teoría histórica y vemos la teoría basada en la leyenda. Desde la teoría histórica, entonces, se dice que comenzaron a instalarse los pueblos de diversos orígenes en aldeas construidas en las 7 colinas, que ahora en las siguientes diapositivas vamos a verlos. Y entonces que existe al sur del río Tíber, que fue el que yo les resalté, que lo tuvieran en cuenta. Al llegar al siglo VIII, entonces se piensa que estos poblados se unieron para formar Roma. En esa época, por lo menos, entonces 4 razas se encontraron en lo que hoy es Italia, que son los galos, los etruscos o tirrenos, los griegos y los italiotas o itálicos. Esa sería la teoría histórica, pero la teoría basada en la leyenda, entonces ahí vamos a encontrar que esa fundación de Roma está basada en un mito, entonces que fue creada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes eran hijos del dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silvia. Fueron alimentados por una loba en el monte Palatino y al crecer decidieron fundar una ciudad propia. Sin embargo, Rómulo escogió el monte Palatino y comenzó a construirla de inmediato, pero su hermano Remo, envidioso de su pariente, violó los límites de la nueva urbe, por lo que Rómulo lo asesinó. Estas serían dos de esas teorías sobre el origen de la Roma antigua. Pues entonces también, por eso se puede destacar que hacia el año 1000 a.C. numerosos grupos de pobladores se desplazaron de la Europa central por los Alpes y se establecieron en las llanuras costeras, en los valles ribereños y también pues en los pies de la montaña del oeste de la península itálica. Ellos, al igual que la gente que había invadido Grecia, hablaban una lengua raíz indoeuropea y asimismo sometieron a sus habitantes. Entonces estas nuevas tribus pastoriles y agrícolas, aisladas del resto de Europa por la barrera natural de los montes Apeninos, no se aventuraron inicialmente en el mar y tampoco tuvieron para ello, porque a diferencia de Grecia, las tierras italianas eran más fértiles y la agricultura, combinada con la ganadería, proveía el sustento necesario para la vida. Entonces ahí tenemos estas dos teorías sobre el origen de Roma. Ahora aquí pues entonces ya resaltamos en este mapa la península itálica. Vamos a encontrar también de nuevo el río Tíber, que era el que yo les estaba nombrando, se me perdió el cursor, donde se van a desarrollar
o vamos a encontrar estos pueblos que van a marcar la historia de Roma. Entonces ahí vemos la península itálica, estaba formada por diferentes pueblos, latinos, etruscos y griegos. Aquí entonces en esta otra imagen, entonces aquí sería, aquí vamos a ver el río Tíber, y aquí estarían entonces lo que se estaba hablando sobre esas 7 ciudades acá que estamos nombrando. Entonces, entre los años 600 y 700 a.C., la península itálica fue nuevamente invadida, esta vez por los etruscos que se instalaron en la costa occidental de Italia, aquí, al norte del río Tíber. Luego, colonizadores griegos fundaron pequeños asentamientos en la isla de Sicilia y al sur en las tierras continentales de Italia. Y fueron ellos quienes bautizaron con dicho nombre. Entonces tengamos en cuenta que quienes fueron los etruscos. Aquí entonces es donde vemos entonces las 7 colinas, donde se dice que Rómulo fundó Roma. En este caso es de el Palatino. Acá. La historia de Roma entonces se encuentra dividida en monarquía, la Roma republicana o la república y la del imperio. Nosotros trabajaremos o estamos trabajando sobre la monarquía y los orígenes como tal de Roma. Entonces ahí encontramos el periodo en que Roma fue gobernada por reyes etruscos. De acuerdo a la investigación histórica, esta etapa se inicia a fines del siglo VII a.C. y en esta época el territorio romano se limitaba a las 7 colinas, que fue las que ya señalamos anteriormente, donde estaba el Monte Palatino, donde se fundó, según la historia, en este caso, de Rómulo y Remo. Aquí entonces encontramos esos 3 pueblos, los etruscos, que fueron los que marcaron entonces la historia de Roma, con esas invasiones en la península itálica. Y también entonces ahí entendamos que los conquistadores drenaron las tierras cercanas al río Tíber, unificaron y amurallaron el grupo de aldeas que constituía Roma, la dotaron de nuevas y eficientes edificaciones, también pues la convirtieron en sede de gobierno de la llanura del Lacio. Pues también yo quiero que tengamos en cuenta que cada una, en este caso de los etruscos, ellos formaron la primera monarquía. Entonces desde ahí es que se habla de la Roma bajo la monarquía. También vamos a entonces aquí a encontrar la monarquía. Entonces para los latinos organizaron un gobierno de Roma. Los reyes tenían el máximo poder, impartían justicia y eran las máximas autoridades religiosas. Los etruscos, que fueron los que dominaron, ¿sí?, e implantaron como tal ya la monarquía y llamaron a ese territorio Roma. Y ya pues entonces ahí encuentran Roma con reyes etruscos, gana importancia por ubicación en rutas comerciales, se construyen puentes, acueductos, nuevas casas, templos y una gran muralla. Pero todo ahí van a tener en cuenta que la importancia del río Tíber. Entonces aquí ya durante los primeros 200 años Roma era una monarquía en la que el rey tenía la máxima autoridad. A eso se refiere con monarquía, quiero que lo recuerden. En la que el rey tenía la máxima autoridad, mandaba al ejército, administraba la justicia y era el sumo sacerdote. Aquí entonces vamos a encontrar esas clases sociales o tipos de ciudadanos. Ya luego, ya por ejemplo en la república o en el imperio, ya va a haber una pirámide social y política más organizada, donde se van a añadir
otros tipos de ciudadanos a esa pirámide social, pero por ahora ya en la monarquía pues estamos ya acercándonos precisamente a estos tipos de ciudadanos, que son los patricios, que son las personas ricas que gozaban de todos los derechos de ser descendientes de Rómulo y Remo. Los plebeyos, la mayoría de los ciudadanos, no poseían grandes riquezas y tributaban al rey de lo que ganaban, y los esclavos, que era la última clase social, no poseían derechos, cualquiera en Roma podía ser esclavo. Esto recuerden que son los tipos de ciudadanos, pero que ya por ejemplo en el imperio vamos a encontrar que se van a añadir a la pirámide social y política otros tipos de ciudadanos. Entonces, Roma fue una potencia imperial que en el año 146 a.C. puso fin al imperio helenístico. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, después de la muerte de ¿quién? De Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Comenzó como una simple tribu de pastores del centro de la península itálica, recuerden, los etruscos. Y lógicamente no eran los únicos pueblos, pero se destacaron entre ellos los etruscos. Las ciudades de Roma lograron conquistar un proceso lento y organizado, un vasto territorio que se extendía por Europa e iba hasta el norte de África y el oriente de Asia, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Y aquí simplemente ya para finalizar, entonces vamos a encontrar algunos de los reyes de la monarquía etrusca.